Primero que nada, quiero que te preguntes, ¿cuál es tu mayor desafío actualmente con tu equipo de trabajo? Quiero que pienses en esto, que puedas identificar el desafío más grande que se te está presentando en este momento con tu equipo de trabajo. Me gustaría leerte, me gustaría leer tus comentarios, me gustaría que puedas escribir por el chat cuál es tu mayor desafío. Bien, este, por ejemplo, puedo ver, algunos dicen que su mayor desafío es la motivación del equipo. Otros señalan que su mayor desafío es que a su equipo le cuesta seguir instrucciones. Buenísimo eso. Otros señalan que su mayor desafío en el equipo, ¿sí? Es el compromiso. Y a ver qué más, motivación por acá, sentido de pertenencia, ok, muy bien eso. El trabajo en equipo, ok, que trabajan como islas también. Buenísimo, buenísimo. Y quiero que tengas eso allí, quiero que tengas eso en mente, ¿no? El mayor desafío que se te está presentando actualmente con tu equipo. Y bueno, si todos se animaran a responder, normalmente nos vamos a encontrar con este tipo de desafíos: la motivación del equipo, el compromiso, el sentido de pertenencia, quizás la comunicación, o podemos pensar en otros desafíos que se presentan en la dinámica organizacional. Pero lo que quiero que veas es lo siguiente. A muchos de estos desafíos, para muchos de estos desafíos, la solución se encuentra en la confianza. Una de las cosas que nosotros hemos visto, ¿sí? En nuestros acompañamientos con diferentes organizaciones es que muchas veces nos contactan para tratar con diversos temas, temas de trabajo en equipo, comunicación, incluso experiencia del cliente o estilos de liderazgo, etcétera. Pero nos damos cuenta que muchos de los desafíos que se presentan tienen que ver, o muchos de los problemas tienen que ver con temas de confianza. Y es una de las cosas de las cuales vamos a estar hablando hoy, porque es importante para nosotros fortalecer la confianza para que podamos crear una zona donde puede florecer la cooperación y también la resiliencia. Esta frase, confía en mí, es una frase sencilla, pero que de verdad enciende todas las alarmas. Si somos honestos, ¿sí? Decirle a alguien o pedirle a alguien, confía en mí, a veces puede sonar hasta algo incómodo, ¿sí? Es una frase alarmante. En mi caso personal, tuve una experiencia hace algunos años con una persona específica por un proyecto que estábamos desarrollando y necesitábamos de una manera muy, muy urgente la colaboración de esta persona. Ya habíamos hecho algunas cosas anteriormente, pero necesitaba la colaboración de esta persona. Y recuerdo que en una conversación que estábamos teniendo, yo le digo a esa persona, confía en mí. Le digo, confía en mí. Y cuando esta persona escucha esa frase salir de mi boca, su cara era increíble ver su rostro. ¿Por qué? Porque pude ver en su cara, sí, en su rostro, que se encendieron muchas alarmas. Esas alarmas de desconfianza, ¿no? Por haber escuchado esta expresión de confía en mí. Luego yo analizaba acerca de esto, pensaba un poco acerca de esto y pensaba en su rostro y incluso yo me sentí un poco incómodo, ¿sí? Diciendo esa frase, pero en ese momento salió la frase. Pero analizándolo con cabeza fría, dije, wow, el peso que tiene esta frase de pedirle a alguien su confianza, de decir, confía en mí. Y es que cuando le pedimos a alguien, o cuando le decimos a alguien, confía en mí, estamos pidiéndole su confianza. Y la confianza tiene que ver con su seguridad, tiene que ver con certeza. O sea, no es cualquier cosa lo que estamos pidiendo. Y si escuchamos esta frase, se encienden nuestras alarmas rápidamente cuando alguien nos solicita su confianza. Y puede ser que en tu caso, a lo mejor tú no has verbalizado esta frase con tu equipo de trabajo, pero liderar implica solicitar la confianza de las personas. Es algo que va implícito con el rol del liderazgo. Cuando le decimos a una persona, sígueme, o le pedimos que siga ciertas instrucciones, o presentamos un plan, hablamos de un objetivo, trazamos una ruta, bien, le estamos pidiendo a esa persona, así, una de las cosas más valiosas que tiene, su confianza. Ahora, lo cierto es que a diario nos enfrentamos
con personas que tienen problemas de confianza, ¿sí? Personas que les cuesta confiar. Quizás tú mismo eres una persona desconfiado, te consideras una persona desconfiada, que te cuesta confiar en otras personas. Y la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Y quiero que veas lo siguiente. Esto sucede porque las decepciones que vamos acumulando en la vida van afectando nuestra capacidad de confiar en otros. O sea, ¿por qué sucede esto? Porque a medida de que, sí, a medida de que vamos viviendo, por llamarlo de alguna forma, yo creo que todos estamos diseñados perfectamente para confiar. Decía el psicólogo y el consultor Henry Cloud que estamos diseñados en todas las facetas físicamente, psicológicamente, espiritualmente, ¿sabes? Estamos biológicamente, estamos diseñados para confiar. Y un ejemplo muy práctico es que desde que nacemos, un bebé simplemente confía en su madre, ¿sí? Hay una conexión allí, una conexión que es muy potente, muy genuina, y el bebé sabe que su madre lo va a alimentar, que le va a proveer de ese alimento y lo va a cuidar. Entonces, estamos diseñados como seres humanos para confiar. El tema es que a medida de que vamos avanzando en años, vamos acumulando decepciones. Y estas decepciones van limitando o van afectando nuestra capacidad de confiar en otros. Y esto es un tema con el que lidiamos todos. Y las personas que están en nuestros equipos y en nuestras organizaciones tienen acumulado un sinnúmero de decepciones en la vida. Decepciones amorosas, decepciones con amistades, decepciones por negocios que no salieron, malas sociedades, decepciones con algún jefe en su pasado, decepción con alguna organización. Y entonces vamos acumulando esas decepciones y esas decepciones nos van convirtiendo en personas desconfiadas. Entonces, es interesante que esto se presenta a diario en nuestras organizaciones. Y tú dirás, bueno, pero ¿qué culpa tengo yo del pasado, el trasfondo, lo que le sucedió a esta persona? Y es verdad, no tienes ninguna culpa, quizás no es tu responsabilidad, pero te toca lidiar con esa persona, te toca lidiar con esa persona que está llena de decepciones, que puede ser que traiga incluso algunos traumas y que por eso le cuesta confiar. Ahora, el asunto es que necesitamos fortalecer la confianza en nuestros equipos de trabajo. Necesitamos que esas personas, con su cúmulo de decepciones, puedan confiar en nosotros como líderes y en la organización para que podamos avanzar hacia donde queremos ir en un entorno complejo. En un entorno complejo donde necesitamos la cooperación de todos, ¿bien? Para poder sobreponernos a adversidades. Pero eso no es posible a menos de que las personas puedan colocar su confianza en el liderazgo que está dirigiendo la organización. Ahora, quiero que veas lo siguiente. Como hemos venido hablando, en un contexto empresarial complejo, se necesitan organizaciones resilientes y las organizaciones están compuestas por personas. Entonces estaríamos hablando de una resiliencia grupal. Podemos definir la resiliencia como la capacidad que tenemos de sobreponernos a la adversidad y a periodos de dolor emocional. Si hablamos a nivel personal, bien, tú puedes ser una persona resiliente, puedes tener esa capacidad de soportar ciertas tensiones, ciertos periodos difíciles emocionalmente hablando, bien, y esa capacidad de afrontar los desafíos que se van presentando en la vida. Ahora, pero analizarlo desde un punto de vista grupal conlleva que podamos ver a nuestro equipo como un todo, a nuestra organización como un todo. Y es allí donde quiero hablar un poco de cómo funciona la resiliencia grupal, porque queremos formar o desarrollar equipos resilientes, organizaciones resilientes, pero las organizaciones están compuestas por personas como lo hemos visto que les cuesta confiar, personas que en su mayoría son personas desconfiadas. Entonces, pero fíjate algo. Si queremos desarrollar la resiliencia grupal, que es esa capacidad que tenemos como equipo u organización para hacerle frente a la adversidad, para sobreponernos a ella y lograr los objetivos que queremos lograr en entornos complejos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente que está en este gráfico, que para tener resiliencia grupal o obtener esa resiliencia grupal, necesitamos primero la confianza de nuestros colaboradores, de nuestro equipo, ¿sí? Y necesitamos también su cooperación. No hay manera.
¿sí? de ser una organización o un equipo resiliente sin la confianza y sin la cooperación de nuestro equipo. Lo primero, evidentemente, es la confianza. ¿Por qué? Porque si yo confío en la persona que está liderando, confío en mis compañeros, confío en la organización, escúchame bien, yo voy a tener la disposición y la voluntad de cooperar en función de un objetivo que estemos persiguiendo como grupo, como equipo, como organización. Pero si no hay confianza, no hay cooperación. Confianza, ¿sí? Es un estado de seguridad psicológica, ¿sí? Donde yo siento, ¿sí? Y creo, evidentemente, que ese lugar donde estoy, esa organización, ese equipo, ese espacio, bien, es un espacio seguro para mí, es un entorno seguro para mí. Me da seguridad psicológica. Y la cooperación tiene que ver con la acción conjunta. En otras palabras, una vez que confío, estoy dispuesto a trabajar en equipo, ¿sí? Y por el bien del equipo y los objetivos del equipo para ir hacia donde queremos ir. Pero no hay resiliencia grupal si primero no hay confianza y esa confianza no va acompañada de la cooperación. Entonces, es muy importante que entendamos esto, porque como líderes necesitamos crear un entorno seguro, un entorno donde pueda fortalecerse la confianza, donde las personas se sientan seguras y estén dispuestas a cooperar para que podamos desarrollar o construir equipos y organizaciones resilientes. Y quiero que veas la siguiente frase que está en pantalla. Y es de Daniel Goleman. Daniel Goleman dice, los líderes que inspiran confianza elevan el rendimiento porque crean un clima en el que la gente se siente valorada y segura. Entonces, fíjate algo. El alto rendimiento, ¿sí? Es el resultado de la confianza, es el resultado de un líder que inspira confianza en sus colaboradores, que inspira confianza en su equipo de trabajo. Cuando la gente confía en su líder, cuando la gente siente que está en una zona segura, ¿sí? Entonces, automáticamente esto influye en el buen desempeño y en el rendimiento, es decir, los resultados que vamos a obtener. Entonces, es muy importante que entendamos que como líderes tenemos la responsabilidad de construir esta zona segura, donde hay confianza, donde la gente coopera y esto trae o da como resultado la resiliencia. Fíjate acá en pantalla. Zona de confianza y zona de resiliencia, que es lo que llamamos una zona segura. Quiero mostrártelo de esta manera muy gráfica, ¿no? Este primer círculo, ¿sí? representa al contexto complejo en el que nos desenvolvemos. Si hablamos a nivel organizativo, a nivel empresarial, de repente en ese contexto están regulaciones legales que se presentan en nuestros países, dependiendo del país donde tú te encuentres, ¿sí? Este, eh, eh, temas económicos, la economía del país, pero también está la competencia que al igual que tú, está haciendo todo lo posible por ser una organización resiliente y por alcanzar objetivos. Entonces, pero también desde un aspecto más personal, perdón, podríamos hablar de que en ese contexto complejo, de repente hay desafíos que tenemos familiares, económicos, de salud, etcétera. Sí, es ese entorno al cual nos exponemos diariamente, ¿no? Que a veces, muchas veces está lleno de adversidades y es un entorno complejo. Ahora, pero nosotros como líderes, y es a donde quiero llevar, tenemos que crear una zona de confianza y resiliencia, que es la zona segura, ¿sí? En medio de ese contexto o entorno que es complejo. La gente está buscando seguridad. Sí, la gente cuando va a una empresa, cuando inicia en una empresa, está buscando que esa empresa le brinde seguridad en medio de ese contexto que es complejo y está lleno de adversidades. Sí, es una zona segura. Entonces, ese contexto complejo está lleno de una serie de amenazas, sí, porque así lo percibimos. Bien. Ahora, lo interesante es que cuando las personas no confían en su equipo, en su líder, en su organización, no solamente luchan con las amenazas externas, empiezan ahora a luchar, bien, con amenazas internas. Y eso es lo complicado. Por eso es que nuestros equipos se ven afectados en el desempeño, en el rendimiento o la productividad termina siendo fluctuante. Porque a veces estamos, sí, en alerta contra amenazas externas, pero también con amenazas internas. Y quiero que veas lo siguiente. La neurociencia, ¿sí?
ha demostrado que cuando una persona siente desconfianza por algo o por alguien, se coloca en un estado de alerta y está a la defensiva, incluso como si ese riesgo o esa amenaza pudiera afectarlo físicamente. O sea, todo nuestro ser se coloca en un estado de alerta. Ahora imagínate que a pesar de luchar contra o tener que lidiar con las amenazas externas que ya te tienen en un estado de alerta, tengas que lidiar con amenazas internas. Por eso es que de repente a las personas, a nuestros colaboradores, les cuesta enfocarse en el objetivo porque invierten demasiado tiempo y energía y recursos en protegerse de las amenazas internas. Si su enfoque está allí en cómo pueden protegerse, en cómo pueden defenderse, ¿sí? Porque se sienten amenazados internamente. Ahora, lo que nosotros estamos llamados a hacer como líderes es a crear una zona segura, una zona donde florezca la confianza, donde las personas no tengan que estar en estado de alerta pensando de repente que alguien les va a meter el pie y donde las personas puedan confiar, donde tengan seguridad psicológica, donde pueda haber acción conjunta, es decir, cooperación, para avanzar en medio de los desafíos que se presentan en el entorno organizacional en el cual nos estamos desenvolviendo. Entonces, esto es de suma importante, de suma importancia que lo podamos ver, ¿sí? De que nuestro llamado como líderes en nuestras organizaciones es crear esa zona segura. Y cuando la tenemos, entonces grandes cosas empiezan a suceder. Y como declara o señala Simon Sinek, los equipos fuertes no se forman porque las personas confíen en el plan, se forman porque las personas confían en las personas. Entonces, tú puedes tener el mejor plan como líder, la mejor estrategia, ¿sí? Objetivos muy claros. Puedes ser muy bueno haciendo lo que estás haciendo. Pero un equipo fuerte es el resultado de que haya confianza entre sus miembros. Entonces, las personas antes de confiar en el plan, necesitan confiar en el líder. Necesitan confiar en que sus compañeros van a cubrir su espalda, lo van a sostener, lo van a apoyar, lo van a ayudar. Necesitan confiar primero en la organización. Porque si no, entonces la persona no puede confiar en el plan, no puede confiar en que se dirigen a un destino seguro. Entonces, esto es muy importante para nosotros, que podamos entender que un equipo fuerte es el resultado de la confianza que hay entre sus miembros. Y ahora, hablando de estos 5 principios, que son los que voy a compartir contigo, 5 principios para construir una zona de confianza y resiliencia, es decir, una zona segura, donde haya confianza, donde fluya la cooperación y evidentemente podamos ser equipos y organizaciones resilientes. Entonces, el primer principio es la comprensión. El primer principio que tú como líder, ¿sí? Puedes poner en práctica para crear esta zona segura, la comprensión. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de comprensión? Sencillo, el reconocimiento y la consideración de las necesidades del otro. En otras palabras, es un ejercicio de empatía. Muchas veces las personas no confían en sus líderes o en la organización o en sus compañeros de trabajo porque se sienten incomprendidos. De hecho, quiero decirte lo siguiente. Hay personas que no es que no amen la organización o que no tengan sentido de pertenencia o compromiso, sino que simplemente se sienten incomprendidos. Y cuando se sienten incomprendidos, eso evidentemente afecta la confianza. El problema con nosotros como líderes es que invertimos mucho tiempo en tratar de persuadir a las personas para que nos sigan, para que hagan determinadas cosas, para que crean en la visión, para que se comprometan con el objetivo, pero no nos detenemos a buscar de comprender a las personas. A veces vamos demasiado rápido hacia nuestras metas y objetivos que nos olvidamos de hacer una pausa para escuchar, porque la empatía es un ejercicio de escucha, para entender las necesidades del otro, para entender, sí, para reconocer y considerar esas necesidades, para poder comprender cómo piensan, cómo están viviendo los cambios que están surgiendo en la organización, qué piensan en torno al plan que tenemos, ¿sí? Entonces, cuando yo me siento comprendido, entonces yo estoy abierto a confiar. Y pregúntate tú, ¿cómo te relacionas con las personas que de repente hay en tu vida o en tu entorno, que demuestran poca empatía? ¿Sí?
Seguramente te vas a dar cuenta de que no haces clic con esas personas, que te cuesta conectar con esas personas. Y es porque la empatía es un ejercicio emocional. Entonces necesitamos es trabajar en nuestra comprensión. Y ahí la pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué puedo hacer? Quizás para ir más despacio, para poder prestar atención, escuchar más, ¿sí? Para poder comprender las necesidades del otro. Y evidentemente tú como líder quizás también te has sentido incomprendido. Y eso a lo mejor hace que tú desconfíes de tu equipo o de la persona a quien le rindes cuenta. Pero donde quiero llegar es que todo esto empieza contigo. Si tú como líder eres responsable de generar cultura, de crear cultura, y si tú empiezas a generar esta cultura donde buscamos comprendernos, ¿sí? Donde buscamos entender al otro, seguramente tu equipo también lo va a practicar contigo para buscar de comprender cuál es tu punto de vista como líder y poder colocarse también en tus zapatos. Entonces, lo primero es la comprensión. Ahora, el segundo principio es la motivación. Y cuando hablamos de motivación nos estamos refiriendo o nos referimos a las intenciones. ¿Qué quiere decir esto? Saber por qué una persona hace lo que hace, ¿sí? ¿Cómo aplica esto para el liderazgo y lo que estamos construyendo? Que las personas dudan muchas veces de nuestras intenciones. Esa es la verdad. Las personas dudamos de las intenciones del otro. De hecho, una psicóloga importante, Amy Cuddy, ella señala que cuando tú conoces a una persona, en esa primera impresión tú te haces una pregunta siempre, cuando estás conociendo a una persona. Y la pregunta es, ¿puedo confiar en esa persona? ¿Puedo confiar en ti? Y esto tiene que ver con las intenciones. Queremos saber si tus intenciones son puras. Las personas quieren saber si el líder en verdad se interesa por ellos, ¿sí? Por sus necesidades o solamente le importan sus propios beneficios. Y nosotros tenemos que ser hábiles también. Bueno, más que hábiles, primero diría, tenemos que hacer un ejercicio, ¿sí? De honestidad y preguntarnos cuáles son nuestras intenciones, ¿sí? Si nuestras intenciones es simplemente hacer dinero o si nuestras intenciones es simplemente que las personas son recursos para alcanzar un fin, porque hay que romper con esas cosas en el liderazgo. Y las personas se están preguntando eso, ¿será que solamente me están usando? ¿Será que en verdad les importo? ¿Será que solamente les importan sus objetivos, sus metas? Bien, entonces es un ejercicio de examinar las intenciones y tú tienes que ser muy intencional en examinarte primero, pero también en demostrar que tus intenciones, sí, son buenas, que tu intención es que todos seamos beneficiados, no solamente tú como líder, sino que te interesa en verdad que los demás crezcan, que los demás también sean beneficiados, porque las personas están buscando de seguir líderes que tienen las intenciones correctas. Entonces, la gente se pregunta si te importo en realidad. La gente se pregunta por qué esa persona está haciendo lo que hace. Entonces, el segundo principio que tenemos que practicar, entonces, es el de la motivación, el de las intenciones. Y hay una anécdota, voy a hacer un paréntesis acá, muy interesante, que es el de los Marines en Estados Unidos. En los Marines en Estados Unidos hay una tradición y es que los soldados de mayor rango comen de último y los de menor rango comen primero. ¿Qué quiere decir esto? Que los líderes, ¿sí? De los Marines son personas que comen al final, después que todos han comido. ¿Y por qué practican esto? Porque ellos quieren demostrarle, ¿sí? A sus tropas, a los soldados, que sus intenciones son buenas, que sus intenciones son genuinas, que no desean simplemente el beneficio personal, sino que ellos están también allí para servir a las personas. Entonces la pregunta es, ¿mi equipo piensa que solamente sirvo a mis intereses o mi equipo es consciente de que también estoy sirviendo a ellos? Entonces es un ejercicio, ¿sí? De identificar cuáles son mis intenciones, mis motivaciones y cómo puedo hacer para demostrarle a mi equipo que en verdad también quiero servirle a ellos. Y ahora, el principio número 3 es la competencia. Y en otras palabras, o en palabras simples, es la capacidad de una persona para desempeñarse en el rol. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas queremos tener la seguridad de que ese líder, esa persona que está liderando, tiene la capacidad para liderarnos, para llevarnos hacia el objetivo que nos hemos planteado. Y esto tiene que ver con tu capacidad, con tus habilidades. Las personas siempre están cuestionando esto. ¿Será que esta persona es capaz?
¿Será que esta persona tiene lo necesario, las habilidades, la competencia para poder ser efectiva en su rol de liderazgo? Entonces eso es muy importante, porque las personas siempre nos estamos preguntando esto. Es como de repente, si, no sé, vas a buscar un odontólogo. Tú quieres saber que ese odontólogo tiene las habilidades necesarias, si las competencias necesarias. No vas a poner tu salud en manos de cualquiera. O de repente se está buscando un mecánico. No es que alguien llegó y te dijo, no, llévaselo a esta persona que arregla carros. No, tú quieres saber que en verdad esa persona tiene las habilidades necesarias para poder reparar tu carro. Entonces, igual pasa en el liderazgo. Si somos competentes y las personas perciben que somos competentes, entonces las personas también pueden confiar en nosotros. Quiero decirte algo. Hay dos cosas que normalmente o generalmente suceden en las organizaciones cuando vamos a promover a una persona. Lo que yo he visto, ¿sí? En mi experiencia trabajando con diferentes organizaciones. Las personas son promovidas, porque de repente son muy competentes, es decir, tienen mucha capacidad y tienen las habilidades necesarias, técnicas, principalmente para desarrollar ciertas funciones, para cumplir con este rol de liderazgo. Y eso es muy bueno, pero a veces esas personas, aunque tienen las habilidades técnicas, ¿sí? Les faltan otras habilidades blandas. Bien, de repente no saben cómo gestionar el grupo, tienen problemas para comunicarse, manejar conflictos, influenciar en otros, etcétera. Entonces ese es un primer caso. Pero también está otro caso, que se promueven personas por lo leales que son a la organización. Eso es muy bueno también, pero no tienen las competencias para el cargo. Entonces, de las dos formas genera desconfianza. Pero cuando promovemos personas, por ejemplo, los que trabajamos en recursos humanos, que han sido leales pero no tienen las competencias, ese equipo va a desconfiar del líder porque no demuestra la capacidad y las habilidades para poder llevar al equipo hacia donde se quiere llevar. Y hay diferentes habilidades. Están las habilidades técnicas, pero también están las blandas. Ambas son importantes. Entonces, acá lo que tienes que preguntarte es, ¿en qué áreas necesito crecer como líder? ¿Sí? ¿En qué áreas necesito capacitarme? Áreas técnicas, áreas blandas, para que mi equipo también pueda sentir esa seguridad de que están siendo liderados y están en las manos de la persona correcta. Y hablar de la coherencia, amigos, es simplemente hablar de un carácter íntegro, que haya armonía entre lo que se dice y lo que se hace. Y el líder siempre está en el ojo del huracán. Las personas siempre están evaluando, están observando si lo que tú dices tiene coherencia con lo que tú haces. Siempre estamos viendo eso. Y las personas necesitan ver que ese líder tiene coherencia en su vida, que lo que dice coincide con lo que hace. Yo, por ejemplo, tengo un código muy personal, trato de cumplirlo siempre. No exigir nada que yo no he dado primero, ¿sí? Y esto es un tema de coherencia. En otras palabras, te voy a poner ejemplos básicos y lo hemos visto mucho. Líderes que le piden a las personas cumplir con el horario, pero ellos no cumplen con el horario. Le pedimos a las personas que lleguen temprano, pero entonces nosotros llegamos una hora tarde a la oficina. Entonces, este tipo de cosas van erosionando la confianza porque sencillamente no hay coherencia. Entonces, hay que trabajar en la coherencia. Hay líderes incluso que en celebraciones, en la oficina, con el equipo, en fiesta de la organización, ¿sabes? De repente cuando están allí, pierden la coherencia y se convierten en otras personas. Y eso afecta obviamente la confianza del equipo. A veces pensamos que eso nos conecta con la gente, pero hay que tener ciertos límites también. No podemos caer en la familiaridad, tenemos que poner ciertos límites. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes una trayectoria de 20 años exitosa, pero en una hora la puedes echar a perder. Y a los seres humanos nos cuesta perdonar y olvidar. Entonces tiene que haber coherencia entre lo que yo digo y lo que yo hago. Tengo que ser un ejemplo a seguir para mis colaboradores. Y por último, el historial. ¿Y qué es el historial? ¿Sí? Es la trayectoria de una persona, una consistencia histórica. Por ejemplo, si vas a contratar a una persona, bien, tú solamente no te fijas en el currículo. Si eres un buen reclutador, ¿verdad? Lo que vas a hacer es buscar referencias, gente que pueda dar testimonio de lo que esa persona dice que ha hecho, ¿no? Entonces, porque currículo es una cosa, pero la trayectoria es mucho más que el currículo. Entonces, la trayectoria es importante. La trayectoria es simplemente la consistencia histórica. ¿Cuál ha sido, sí, el recorrido de esa persona?
Y en el liderazgo es muy importante cómo esa persona se ha formado para liderar, cómo esa persona ha servido a otros líderes, ¿sí? O ha funcionado en determinados equipos de trabajo, cómo esa persona ha liderado, ¿sí? En sus equipos de trabajo. Esa trayectoria, ¿sí? Cuando mostramos esa consistencia histórica, las personas pueden confiar en nosotros. Esto no quiere decir que tu trayectoria va a ser impecable, evidentemente no. En la trayectoria hay aciertos, hay éxitos y también hay fracasos. Pero incluso cómo manejamos los fracasos o los errores cuando los cometemos, hace que las personas puedan confiar en nosotros. Y esto podemos aplicarlo de una manera práctica. Hay personas que por el ecosistema en el que estamos, el contexto complejo, dudan de la organización. ¿Será que esta organización va a seguir adelante? ¿O será que van a prescindir de mí? ¿O será que las intenciones son buenas? ¿O será que en verdad les importamos? Bueno, hay una manera de trabajar eso. Hay organizaciones acá que tienen 20, 30, 40, 50 años u otras que tienen 10. ¿Qué podemos hacer? Mostrar nuestra trayectoria, mostrar cómo hemos ido creciendo, evolucionando a través de los años, mostrar nuestras historias de éxito, cómo nos hemos levantado de nuestros fracasos, de nuestros errores, mostrar esa solvencia que la gente necesita para poder confiar. E incluso como líder lo puedes hacer. Tú puedes ser vulnerable y hablar con las personas de cómo fue tu primera experiencia laboral, de cómo serviste a un jefe en el pasado o de tu experiencia liderando algunos equipos. No se trata de hablar de ti, sí, de una manera para alardear, no, no, sino de compartir tu vida con otros, porque eso muestra, sí, tu trayectoria y hace que se forme ese historial y la gente diga, wow, puedo confiar en esta persona. Y obviamente también compartimos nuestros fracasos y cómo aprendimos de ello y cómo nos levantamos. Todo eso va creando un historial donde las personas dicen yo puedo confiar. Entonces son los cinco principios que quería compartir con ustedes en este webinar, pero que creo que todos podemos poner en práctica y que si los ponemos en práctica con intención, con creatividad, sí, podemos conseguir construir esa zona segura. Entonces hay preguntas por hacerse acá. Lo primero, primer principio, comprensión. ¿Cómo puedo hacer para comprender mejor a mi equipo, para poner en práctica la empatía, para escuchar más, para ir más despacio? Pregunta sobre la motivación, ¿cuáles son mis verdaderas intenciones? ¿Cómo puedo mostrarle a mi equipo que también quiero servir a ellos y no solamente a mis intereses? Competencia, ¿en qué áreas necesito crecer, capacitarme técnicamente y también en áreas blandas para que mi equipo pueda sentir esa seguridad de que la persona que los está liderando es la persona correcta, es la persona que está capacitada para este desafío? Coherencia. ¿En qué áreas debo prestar atención? Que de repente lo que digo, no está teniendo mucha coherencia con mis acciones. ¿Dónde debo hacer algunos ajustes? ¿Cómo puedo fortalecer mi integridad? E historial, ¿cómo podemos contar la historia de nuestra organización para brindar seguridad a nuestros colaboradores? ¿Cómo puedo compartir mi vida, mi historia, así con mi equipo de trabajo para que ellos puedan sentir más seguridad también por la trayectoria que tengo? Entonces son cinco principios, amigos, que yo creo que si los ponemos en práctica, nosotros vamos a ver grandes cambios, ¿sí? En nuestras organizaciones. De hecho, te aseguro lo siguiente. Si fortalecemos la confianza, si creamos esa zona segura, hay hay cosas que van a empezar a solucionarse, que tú pensabas que era un problema de otra cosa y resulta que era un problema de confianza. Así que quiero que me digas cómo te sientes hasta acá, qué te ha parecido esto. Me gustaría escucharte.